Shalom. Vamos a continuar con la Parashat Beshalach en la aliyá número 3 y vamos a hacerlo desde el capítulo 14, que es donde comienza el versículo 15 y terminaremos en el versículo 25. Leemos en la Torá. Dijo Adonai a Moshe: ¿por qué clamas a mí? Habla a los Bnei Israel para que partan, mientras que tú levanta tu báculo y extiende tu mano sobre el mar, que se henderá y entrarán los Bnei Israel dentro del mar en seco. Y yo, he aquí, endurezco el corazón de Mitzrayim, y vendrán detrás de ellos. Entonces me glorificaré sobre Paró, sobre todo su ejército y sobre sus carros y sobre sus jinetes. Así sabrá Mitzrayim que yo soy Adonai, cuando me glorifique sobre Paró, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Y se retiró el ángel de Elohim que iba delante del campamento de Israel, y fue por detrás de ellos. Se retiró la columna de nube de delante de ellos, y se paró por detrás de ellos, y vino entre el campamento de Misraim y el campamento de Israel. Entonces hubo nube y oscuridad para los egipcios, y alumbró la columna de nube de noche para Israel. No se acercó uno al otro toda la noche. Extendió Moshe su mano sobre el mar, entonces hizo ir Adonai el mar con recio viento del este, que sopló toda la noche. Puso el mar en seco y se hendieron las aguas. Entraron los Bnei Israel dentro del mar en lo seco, mientras las aguas les eran una muralla por su derecha y por su izquierda. Persiguió Mitzrayim y entraron detrás de ellos todo caballo de Paró, sus carros, sus jinetes hacia dentro del mar. Ocurrió en la vigilia de la mañana que observó Adonai al campamento de Mitzrayim con las columnas de fuego y de nube, y turbó a todo el campamento de Mitzrayim. Sacó las ruedas de sus carros y los condujo pesadamente. Entonces dijeron los Mitzrim: huyamos de delante de Israel, porque Adonai pelea como había peleado por ellos en Mitzrayim. Bien, aquí esta tercera aliyá nos habla del momento en el cual Bnei Israel se encuentran perturbados por el acercamiento del ejército egipcio sobre ellos. Pero de inmediato la tercera aliyá empieza a hablar que después de que platicábamos en la clase anterior, en la segunda aliyá, que es natural el temor que tiene el pueblo por lo que puedan hacerle los egipcios a ellos. Por supuesto, todo este tiempo los han matado, los han esclavizado. Y ahora seguro que pueden tomar grandes represalias contra ellos. Es el temor natural. Y están esperando que la muerte sucediera en ese momento. Ahora, como su mentalidad es de gran temor por el pueblo egipcio, ahora deben tomar en un momento dado la decisión para sacudirse finalmente esa forma de pensar, esa sujeción en la cual se encuentran con los egipcios, siendo que ya están saliendo. O sea, eso no era posible mientras estaban en Egipto, y durante muchos años no fue posible, pero ahora está siendo posible esta situación y ahora están caminando rumbo a la libertad. Así que caminando rumbo a la libertad, aunque tienen temor en el pueblo egipcio, siendo que ya Hashem hizo tanto por el pueblo de Israel, ahora es necesario que hagan acopio de fuerzas, de valor, de seguridad el pueblo de Israel, y entonces tome la decisión en sus vidas. Por eso es que dice la Torá: ¿por qué clamas a mí? Habla a los hijos de Israel para que partan. O sea, es un momento de tomar acciones de acuerdo a la naturaleza de este pueblo, de acuerdo a sus padres, es decir, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Bueno, si ustedes hacen esto, Akadosh Baruj Hu se glorificará en el ejército egipcio. Y esto es finalmente lo que va a ocurrir. Se decide, el pueblo de Israel camina. En ese momento se transportará la columna de Akadosh Baruj Hu, la columna de fuego de Akadosh Baruj Hu, y se colocará entre el pueblo egipcio y entre el pueblo hebreo y el pueblo egipcio, justo en medio, haciendo una distancia de tal manera que no puedan acercarse, mientras que para el pueblo hebreo esto era luz y protección. Para el pueblo egipcio esa misma columna representaba oscuridad, temor.
en una sola instancia, en un mismo evento. La presencia de Hashem para unos trae tranquilidad, seguridad, luz, inteligencia, y para otros trae oscuridad, temor. Es así como nosotros enfrentamos las situaciones en la vida. Una misma situación en la vida, de acuerdo a nuestra percepción, de acuerdo a nuestros intereses, de acuerdo a nuestra inclinación, así percibimos nosotros las cosas. Una situación puede traernos, una misma situación a unos puede traerlos luz, a otros puede traerles oscuridad. Esto solamente está en la propia convicción, en la decisión con la cual nosotros enfrentamos los problemas en la vida. Hay quienes ven los problemas, pero de esto pueden sacar un extraordinario aprendizaje, son luz. Y otros se confrontan a la situación y lo único que ven es la penumbra, las tinieblas, la oscuridad. Así es como suelen enfrentarse las cosas. Obviamente, para el pueblo que admira la luz, va a salir de ese problema con facilidad, con ayuda, con apoyo, y va a salir bien. Y al final, estos otros que estuvieron en oscuridad, no terminará bien la historia para ellos. Esto es algo que nosotros tenemos que aprender en la tercera aliyá Parashat Beshalach. La forma en la que nosotros enfrentamos una misma situación nos ayuda a salir avantes, a salir adelante, o a retroceder y a vivir en medio de penumbras y de oscuridad, dándonos cuenta que en esta vida se ha hecho para el disfrute. Hashem nos ha colocado aquí para que nosotros nos disfrutemos y disfrutemos de nuestra vida. Y aquella persona que se encuentra sin el disfrute y goce de su vida, por supuesto que todo lo que verá aquí será tinieblas, oscuridad, crueldad, temor. Esto es lo que tiene para nosotros la tercera aliyá. Nos vemos para la cuarta. Shalom.